la existencia de Dios. Los cristianos reconocemos y aceptamos la existencia de Dios. Tal existencia la aceptamos por fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora bien, la fe que reconoce y acepta la existencia de Dios no es una fe ciega, como quien tiene una venda en los ojos y va caminando sin ningún rumbo y sin ninguna dirección. La fe que reconoce y acepta la existencia de Dios es una fe basada en la evidencia. Y la evidencia más clara que tenemos de la existencia de Dios son las mismas escrituras de la Biblia, la palabra inspirada de Dios. Para los cristianos, la Biblia es nuestra máxima autoridad aquí en la tierra. Y debería de ser, si es que no es para algunos, nuestra única regla de fe y de conducta. La Biblia es la voz de Dios escrita al alcance de la humanidad. Ahora bien, Dios no es materia. A Dios no se le puede descubrir a través de la investigación de la materia. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, dice lo siguiente: Dios es espíritu. Juan capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. A Dios no se le puede ver. A Dios no se le puede tocar. Él es espíritu. Las escrituras revelan la existencia de Dios como un hecho, sin dar ningún argumento para probarla. Es decir, la Biblia, la palabra de Dios, muestra a Dios como un hecho. No se cuestiona. La Biblia nos enseña que Dios existe y la palabra de Dios no la podemos cuestionar. Claro, si para usted la Biblia no es la palabra de Dios, si para usted la Biblia no es palabra inspirada de Dios, desde luego que esto para usted no tiene importancia. Pero para los que creemos en la Biblia como la palabra inspirada de Dios, es la voz de Dios hablando a la humanidad. A través de los tiempos, el hombre, a través de la pintura, el arte, ha tratado de pintar o retratar a Dios con imágenes. El pueblo de Israel trató de presentar a Dios a sus semejantes a través de imágenes y terminaron haciendo ídolos de metal. Según Éxodo capítulo 32, el versículo 4, la parte segunda dice lo siguiente: Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios verdadero. Ese es un Dios creado por manos humanas. Ese es un Dios que fue tallado, un metal que fue tallado. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es espíritu. Es diferente. El pueblo de Israel terminó convirtiéndose en ídolos. Terminó haciendo un Dios de metal, un Dios de piedra. Pero ese no es el Dios que menciona la Biblia. Según en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso significa que Dios
ya existía desde mucho más antes del principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice que Dios empezó ahí, sino que Él creó en el principio los cielos y la tierra. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente: yo soy el Alfa, Omega, principio y fin, dice el Señor, el Todopoderoso. Yo soy el Alfa y Omega, principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir, dice el Señor, el Todopoderoso. Dios ha existido a través de todas las edades, por los siglos de los siglos, Él ha existido. En el Salmos, capítulo 90, versículo 2, dice que antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios ha existido. Dios existe por todas las generaciones. Dios existe desde mucho más antes del principio. Esto es la existencia de Dios en Forjando Vidas.